Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, vamos a arrancar con esto que me encanta cada vez que hago una apertura de los videos, que es agradecerles. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por ser parte de lo que es compartir, gracias por el interés, gracias porque todo esto es posible gracias a las personas que pueden hacerle un clic a esto, ¿sí? A que abren un canal, a que lo pueden compartir, a que tienen interés por los temas. Es gente que la verdad tienen una acción hacia cosas nuevas, una apertura mental muy grande, porque sé que todo lo que les comparto eh, no estamos contando un cuento de hadas, ¿sí? Sino que tocamos temas crudos y que también tienen que ver con la realidad de todos los días, con cosas que no se están tomando como si fuera una verdad en lo social, porque si no se abordaría de otra manera desde los colegios, se abordaría de otra manera desde la psicología. Habría acción hacia soluciones muy importantes que las voy a dejar acá abiertas a imaginación de cada uno, ¿sí? La invitación es a que siempre se comparta. Volverles a agradecer por todo esto. Bien, también compartirles que hoy vamos a tocar un tema súper importante para mí, que tiene que ver con esta realización de cómo la inocencia crea, ¿sí? Les voy a ir contando el paso a paso cómo me fui desarrollando en algunas cosas, cómo las fui haciendo inconscientemente, cómo también esto hace que si lo llevamos a áreas de la vida donde queramos realizar cosas nuevas y lo tomamos en conciencia y lo atamos a la parte espiritual y nos informamos sobre eso, que es un derecho que tenemos, sacando todas las religiones, aportando a lo que es un ser, ¿sí? El crecimiento espiritual de cada persona con sus tiempos, con sus herramientas, con su elegir qué quiere y no quiere para eso. Y con su paso a paso, porque no todas las personas tenemos el mismo ritmo, ¿sí? Bien, entonces se me ocurrió compartirles esto de cómo con la inocencia de ya que tenía casi 16 años, empiezo a trabajar en casas de familia. Porque hay una explicación, ¿sí? Hay un paso a paso de cómo fueron pasando las cosas para que me convierta en esta persona. Obviamente se los voy a ir compartiendo en la medida de lo que me va surgiendo ideas de cómo contárselo. Bien, les voy a contar que cuando tenía 16 años, que en algún momento les conté que me lanzo a trabajar en casas de familia, tuve la suerte de que como iba a agencias y eran familias muy pudientes en las que pude entrar a trabajar, por eso también ese poder y esa impunidad de pagarme, no sé, un cuarto de lo que es hoy en día un sueldo. Ya sabemos lo que están los sueldos, ¿sí? Y lo que le está pasando a todos. Entonces, haciendo hincapié en esto de la inocencia, de soñar, ya soñaba a estudiar, había perdido la memoria, ya. Y no me acordaba de nada de mi pasado, pero sí tenía una sensación de soledad interna, que no le hablaba con nadie y no me mostraba así. Trataba de que nadie se dé cuenta que yo esté sola, pero era inevitable que se den cuenta, porque nadie hablaba por mí, nadie pegaba una llamada telefónica, nadie me presentaba en ningún lado, todo lo hacía sola. Y bueno, y por eso el transcurrir de la vida que fue siendo como, digamos, consecuencia de todo lo que yo había vivido, ¿sí? Eh, de niña. Entonces, siendo una adolescente, eh, metiéndome en casas de familias a trabajar, lo que también me pasó es que voy a contarles cómo lo viví. Desde una perspectiva en la que hoy lo miro así, ¿no? Porque en su momento lo padecí un montón.
Les cuento, veía, por ejemplo, chicas de mi edad o más chicas o mi misma edad o ahí que rondaban un añito más y empecé a darme cuenta que la mayoría de las chicas estudiaban, que tenían familia y todo lo demás. Y yo decía, bueno, yo no tengo una familia, o sea, no puedo volver a donde estaba en algún momento. Si bien yo sabía que, ejemplo, vamos a hacerlo así para que las personas lo entiendan, la persona esta que funcionó como, que fue mi mamá en la historia, mi mamá, ella tenía un montón de hijos, tenía su vida, siempre estaba juntándose con un hombre, con otro y con otro y con otro. Obviamente, ustedes, ¿qué creen? Toda la historia que yo estaba viviendo de niña, yo no lo sabía esto después con los años, me doy cuenta. También le hacía hacer esta vida a mis hermanos, con otros hombres, con otras cosas, con otras situaciones. Esto no es algo que se cortó porque a mí me pasó y intento suicidarme, ¿sí? Y esto es lo grave. Justamente por eso es la denuncia penal con mi libro Lágrimas talladas en el alma, porque sigue habiendo situaciones dentro de lo que es lo familiar antiguo donde yo me crié. Eh, pero eso lo vamos a dejar para otro tema, en otro momento. Bien, les voy a contar que, bueno, en este transitar de todo esto, de que yo me sentía sola, pero trataba de disimularlo, me había propuesto estudiar y tuve la suerte, ya les vuelvo a reiterar, desde la mirada de hoy, ¿sí? Tuve la suerte que la vida en el paralelismo de la ignorancia y de la inocencia que yo tenía, caía en casas muy, muy pudientes. Yo les diría de un nivel medio alto hasta gente muy rica he trabajado. Tuve la suerte. Entonces aprendí lo que era un ejemplo, un dulce de marca, la diferencia de ver un tarro envasado de plástico y que no vamos a decir marcas, pero que es incomible, que se le llama dulce para gente, que vos vas a un supermercado, ejemplo, de lugares pudientes o lugares donde hay avenidas o lugares donde son muy concurridos y no vas a ver este tipo de dulces donde están en los barrios muy, muy bajos, ¿sí? ¿Qué era lo que yo más conocía? Desde eso hasta comer requechos de la basura y un montón de cosas como ya saben la historia que era. Bien aclarar que lo voy a volver a decir porque muchas veces hay personas que me preguntan, ¿pero eran tan pobres? Y no. Todo esto ha sido una trama mental, algo maquiavélico mental para hacernos pasar a nosotros, porque imagínense que mientras nosotros hacíamos esa vida, estas personas se compraban vehículos cuando podían, se compraron casas, hubieron bienes, ¿sí? Y de hecho cuando termino teniendo 14, 15 años, todo eso empieza a diluirse y empieza como a desaparecer entre comillas, ¿sí? Bien, sigamos, les cuento. Entonces tuve la suerte de aprender esto en diferentes casas de familia donde me di cuenta que existía esto de la posibilidad de tener algo mejor, un dulce mejor, que existía, ejemplo, no sé, un fideo diferente al que alguna vez comí, y un montón de cosas. Y para mí, tras que había perdido la memoria, eh, si bien era la mucama, para mí era un lujo sentarme a comer, aunque lo voy a contar. eh, Prácticamente no hubieron personas que me invitaron a sentarme a su mesa. Siempre yo comía sola en un lavadero o comía sola después de que todos comían. eh, Era mi turno de comer y después lavaba los platos y todo lo demás. Bien, entonces acá es donde empiezo a conocer un montón de cosas, empiezo como a hacerme como una estantería de información, ¿sí? También me di cuenta, muchos años después, que existía
lo que es la ropa de invierno, la ropa de verano, lo que es tener una bota por si tenés un día de frío, lo que es tener una zapatilla y distinguir una zapatilla de verano y una zapatilla de invierno. Cuando eh, pasan estas cosas, también en la distancia que veo todo eso, que incluso he trabajado en countries, ¿sí? Me doy cuenta de que soy una afortunada, ¿sí? Porque aprendí a copiar modales también, aprendí a ser muy observadora, no solamente de esto de que cada uno tenía su cuarto para dormir, que existía la ropa de invierno y verano, como les estoy contando, que existía un plato de comida mejor, de qué se puede combinar en un plato con una verdura, un montón de cosas que las fui aprendiendo. Y cuando no sabía, preguntaba. Obviamente también me pasó y voy a contar la anécdota. Una vuelta entro a trabajar en una casa, en un departamento muy, muy lujoso, en pleno Devoto, y se suponía que yo iba a hacer lo de siempre, limpiar. Nunca había planchado, ¿sí? Estoy hablando que ya ahí tendría como 19 años. Em, no saben. La mujer me dice, bueno, acá te dejo para planchar, realmente quiero que solamente me planches, no sé qué. Y yo la miro y le dije, no sé planchar. Le dije, ¿me enseña? Porque es lo que hacía siempre. Me decían, anda a limpiar tal cosa, hace tal cosa. Y yo decía, no sé hacerlo, ¿me enseña? Pues estaba acostumbrada a eso, a pedir, ¿me enseña, por favor? Bueno, ¿qué me pasó? Que la mujer me miró muy seria y me dijo, ah, no, yo ya mismo llamo a la agencia y voy a pedir otra chica porque te cuento que mi problema es que acá no hay quien planche. Y es muy importante porque somos dos personas que usamos ropa de oficina todo el tiempo, somos gente muy ocupada, necesito que me planches bien y yo no tengo tiempo para enseñarte a planchar y tampoco sé planchar. Así que así como estás, agarra tus cosas y andate. Bien, desde eso pasé un montón de cosas. Eso que me hizo aprender. Entonces, por ejemplo, iba a casas, a veces después ya con los años me pasó de que ya no vivía en las casas, entonces por ahí al convivir en pareja iba y trabajaba por horas. Entonces a las personas que yo ya les trabajaba y tenía más confianza, le decía, Mira, me pasó esto, no sé planchar una camisa, ¿me enseñas?". Y entonces por ahí después de la hora de trabajo me enseñaban a planchar una camisa y fui aprendiendo. Y también, como les dije, fui a lugares muy, muy, de muy, de muy alto target económico, entonces por ahí habían otras chicas que limpiaban y hacían otras cosas y yo les pedí a ellas que me enseñen, ¿sí? Así fui aprendiendo. ¿Qué les quiero contar con esto? Que hoy llevado a lo que es el desarrollo personal, y por eso lo cuento, digo, qué maravilloso, ¿no? Porque dentro de toda mi historia pudo haber sido otra cosa y a veces me da escalofríos, eh, porque sí pasé por otras cosas. Tuve la suerte de poder salir, como quedarme sin tener dónde dormir. Entonces, les quiero contar que en este trayecto de poder manifestar, de ser inocente, dije cómo yo misma me fui construyendo, ¿no? Y volviendo a esto de que copiaba hasta modales, veía cómo las mujeres se comportaban, siempre me preguntaba cómo se puede tener dinero, cómo uno puede llegar a tener esta vida. Y ahí empecé a hacerme preguntas ya muy jovencita, 18, 17, 19 años, y yo preguntaba, pero ¿cómo puede ser que hay personas que tienen un montón de dinero y cómo hay personas que no tienen nada? ¿Cuál es la diferencia? Y alguna vez sí, sí pensé esto de, ¿no? Que algunos conferencistas lo dicen, Dios no dice, bueno, a este sí y a este lo sello y le digo que no, este está defectuoso. No, venimos todos con 24 horas, venimos todos con esta posibilidad de vivir, de crearnos, de ser inocentes y empezar en cosas nuevas. Siempre que vamos a empezar algo nuevo, ¿qué va a pasar? Nos va a pasar esto, no vamos a saber qué hacer, ¿sí? Vamos a tener que depender de alguien que lo sepa. Entonces ahí está el poder copiar, ¿sí?
Bien, esto es lo que me ha llevado a mí a crecer como mujer, a darme cuenta de un montón de cosas. Em, Les cuento que la brutalidad en mí ha vivido tanto tiempo que para que se hagan una idea, yo creo que hasta el año más o menos 2013, 2014, todavía yo seguía con mucha brutalidad en mi interior. Yo ya había editado mi libro, pero había muchas cosas que todavía no me entraban en la cabeza. Y lo único que quería y a lo que siempre apunté todos esos años, mientras me fui dando cuenta y fui girando y fui entendiendo, porque también era solo mi mundo mental, no es que lo compartía. Ni preguntaba tampoco mucho a mis hijos porque los veía que estaban creciendo, que estaban empezando a trabajar, estudiaban a la par. Ellos han sido personas muy dedicadas y les he funcionado de un ejemplo tan fuerte que no podían caerse. Y después también con el tiempo, a medida que ellos iban creciendo, yo los veía muy poco, entre que no estaba casi nunca porque trabajaba y que ellos también trabajaban y estudiaban. Después fueron apareciendo los amigos que recurrían y la casa de donde se había hecho un nido para compartir era mi casa. Era muy raro que mis hijos vayan a la casa de otro, más bien era todo en casa, justamente por esta libertad de que yo aprendí a darles, de que ellos eran los dueños de los espacios en la casa. Entonces, contarles que siempre apunté a darles lo mejor, yo copiaba esto de la afuera, ¿no? Decía, bueno, si las personas han ido, no sé, a la facultad, yo quería que mis hijos estudien y vayan a la facultad. Y había empezado a nacer a la vez de que empecé a editar mi libro, había empezado a nacer en mí un nuevo sueño que era estudiar. Vuelve el sueño de estudiar. Y bueno, todavía tenía dos hijos muy chicos, si bien los otros dos eran bastante mayores, ya después de 18 años. Lo que estaba pasando era que los dos más chicos eh, estaban en su primera secundaria, uno terminando la primaria. Entonces había como una tarea larga de mi parte para hacer todavía. Entonces yo decía, bueno, cuando ellos terminen de estudiar, dos o tres de ellos, yo me voy a poner a estudiar. ¿Qué me pasó ahí? Más allá del libro, siempre fui en paralelo de ir creciendo yo misma. Me parecía que el desarrollarme a mí misma era muy importante. Acá es donde la parte espiritual se hizo como muy fuerte, porque pasó que mi libro de estar en mesas muy importantes pasó a traerme una instancia donde quise resguardar a mi familia. Me di cuenta, empiezo a salir en las tapas de los diarios, que tengo después en algún video volveré a mostrar, pero hay en mis redes dando vuelta, donde aparece Rubén Villalta, que es periodista de crónica, que es la persona que empieza a lanzar todo lo que es querer publicar mi libro hacia afuera, con las redes, con todo lo que es los diarios, y empezó a ayudarme a golpear puertas. A él lo conocí en un evento, en una presentación entre amigos, y así es como él se conmueve por mi historia, empezó a chequear que fuera todo real, y es donde empieza la parte que se empieza a movilizar y se mueve mi libro muchísimo. Llegó una instancia donde también hubo cosas y acontecimientos que corría riesgo la familia, que se estaba yendo mi libro hacia un lugar que no tenía nada que ver de por qué yo lo hice. ¿Por qué lo hice mi libro? Hoy se los voy a contar. Lo hice porque primero fue una catarsis y luego de un año que empiezo a ir al psicólogo, en el 2008 empiezo a entender qué estaba pasando dentro mío, quién era, me empiezo a dar cuenta de dónde estoy parada. eh, y no fue fácil, no fue fácil. Tuve problemas de memoria, me olvidaba algunas cosas, empecé a tener como muchos resbalones psicológicos, me angustiaba muchísimo porque estaba en el recupero de la memoria todavía.
Les digo la verdad, hasta hoy hay cosas que me ha pasado que no lo puedo manejar yo. Lamentablemente es que por ahí sucede un evento o una palabra o algo, funciona de disparador. Y algo, aunque sea pequeñito, por ahí viene y me acuerdo y me queda otro recuerdo. A veces pienso que nunca voy a recuperar toda la memoria como me gustaría. Creo que es un montón. Creo que fue muy desgarrador escribir mi historia porque la tuve que revivir. em, y sentí mucha indignación también. Pues se los dije un montón de veces y lo voy a volver a repetir. No entendía cómo yo estaba viva, cómo podía ser, para qué. Em, el para qué lo voy encontrando todos los días. No es que digo, bueno, vivo para esto, listo, y ya está, y le encuentro una justificación. Por eso digo y lo voy a repetir. A veces no es fácil ser quien soy, ¿sí? Tengo cada vez menos, obviamente, pero tengo esa cosita, voy hasta ahí un poquito abajo y duele. Vuelvo a subirme a la autopista y me doy cuenta que estoy en una autopista, que es una autopista que creé y que tiene que ver con esto, con el desarrollo personal de todos los días. Em, bien, les estaba contando esto de que siempre me desarrollé y soñaba con seguir estudiando. Em, Ahí es donde hubo un punto de quiebre que entre el 2012 y el 2013 em, empecé a tomar decisiones y ver para dónde iba mi libro. Cuando veo que mi libro empieza a ir para un canal que no voy a mencionar y no me gustaba, por todo lo que me estaba rodeando, yo dije, no, no, no es para esto, no voy a poner en riesgo a mi familia, me voy a bajar. Así que levanté el teléfono y a muchas personas las tuve que cancelar. Muchos proyectos que había proyectos incluso para que me suba a un escenario con un psicólogo y avale como mi historia y poder continuar con esto de exponerlo públicamente. Cuando vi la velocidad y el camino que tomaba mi libro no me gustó, me bajé. Obviamente parecía como que se habían terminado todos mis sueños y yo dije, bueno, yo venía pensando en que quiero estudiar, entonces voy a hacer una carrera de psicopedagoga. Después obviamente lo pensé muy bien y dije, no estoy lista. Y hoy lo confirmo, no estoy lista para escuchar historias desgarradoras con todo lo que viví. Eh, Está bien, no lo niego, sé que existen, soy referente de eso, soy una sobreviviente de una historia calamitosa donde siempre me anularon, donde no me pudieron vencer, pero que me llevó muchísimos años. Y sé también que cuando hay víctimas de este tenor, como es mi caso y como hay atrás mío 20, ¿sí? Más un montón de sobrinos y un montón de gente que está en una historia en la que no tendría que estar. Sé que muchas veces es por falta de acción, por falta de leyes, por falta de humanidad. Sé muy bien que es porque aunque estamos viviendo el 2025, la humanidad todavía se cree dueña de poder manejar la vida de las personas, cuando la vida de las personas, y es mi caso y acá es un caso viviente, no las decidimos las personas. De hecho, intenté suicidarme y acá estoy, ¿sí? No estaba decidido por mí todo esto que estoy haciendo hoy, es más, me resistí, imagínense, desde el 2012 hasta ahora a exponerme públicamente, poner la cara, hablar de todo esto. Eh, Me resistí un montón, me parece. Bueno, entonces está bueno hablar de todo esto. Así que no sé si es una justificación, pero sé que hay gente que está capacitada. Recorrí un camino muy largo desde el 2009 hasta, hasta este momento.
recorrí un camino muy largo, crucé muchos despachos, muchas personas, y voy a decir algo que es maravilloso, porque me sorprendí muchísimo. Eh, Hay personas maravillosas, profesionales de violencia de género, gente desde nada, que te atienden a la entrada de un lugar que es gratis, donde te puedes tomar unas sesiones de violencia de género, donde se puede ayudar a las personas, a las víctimas, a las familias. Creo que en ese punto tenemos que crecer un montón. Las licenciadas que están ahí, maravillosamente muchas trabajan en silencio, sin tener a veces agua hasta para poderle dar a una persona cuando llega. Por ahí ha pasado que hay lugares donde se corta el agua y ellas mismas compran el agua mineral y les dan un vasito, un pañuelo, un papel higiénico, siendo cosas tan básicas, herramientas que tendrían que tener a la mano para atender a una persona. También creo que está muy bueno esto de tener espacios donde la gente no tenga que estar sacando un turno para recibir una charla de lo que es violencia y lo que no lo es. Y no es solo abrir las redes y ver qué hay de violencia y qué no lo hay. La verdad que tendría que haber entes gratuitos, como dije también el otro día, información sexual para los chicos, como para gente grande también, porque no quiere decir que porque tengas más de 15, 20, 30 años, vos lo sepas todo. Es muy importante tener lugares donde hayan charlas, donde las personas se apoyen, donde los licenciados y las personas que quieran poner horas también ahí sin costo de su vida, porque hay un montón de gente que quiere aportar. Conocí gente maravillosa, hay gente que quiere trabajar muchísimo. Y somos una sociedad, a nivel mundial lo digo, poco preparada para estos temas. Para mí el tema sexualidad, el tema violencia, que comprende todas las violencias y comprende los dos sexos, ¿sí? No podemos desglosar, porque la esencia humana no se va a eximir de eso, de ser un ser humano y que le pasen cosas. La información para mí es prevención. Para mí están faltando un montón de eslabones y algunos que no están bien aceitados. Sería bueno que suceda esto, sería bueno que desde un nivel humano se pueda bajar y dejen a los profesionales poner más de su parte y que no sea todo tan burocrático, que todo sea fácil, ¿sí? Porque la vida sucede todos los días, sucede a cada instante, entonces no podemos ponerle horario a ese tipo de cosas, ni a ver, lo voy a llevar a algo muy paralelo que me parece que está bueno aunarlo y que vi que funciona porque sé que privado o público funciona y de esta manera tendría que funcionar estas dos áreas de lo que es la violencia, lo que es el tema también de sexual. Hay guardias psiquiátricas en lo privado y en lo público. Funcionan. Así tendría que ser el resto, ¿sí? Esa es mi perspectiva. Me encantaría que fuera así. Es justo que fuera así. También contarles que en esto de manifestar y de crecer, es importante que eh, dejemos desarrollar a nuestros jóvenes, dejemos desarrollar las charlas en casa respecto a todo. Somos responsables de eso. Más allá de si uno es padre, si uno no es padre, si uno tiene un adolescente en la familia, si hay personas que no tienen nada de eso, pero tienen ganas de compartir. El hecho de ser humano, el hecho de tener una experiencia, lo decía el otro día y lo voy a volver a repetir hoy, esto es igual y paralelo a lo que es la comida, ¿sí? Como que se oculta esto de cómo se come, cómo no se come, qué es más saludable, qué no es tan saludable. Todas estas cosas tienen que ser del mismo tenor. De la misma manera, lo sexual, la violencia, temas abiertos, abiertos. Los chicos ya cuando se pegan
en el colegio o pasa algún acontecimiento, saben que eso no está bien y no es normal y vienen y lo cuentan como un horror. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de esas cosas abiertamente? ¿Sí? ¿Por qué esperar un turno psicológico de no sé cuántas horas, cuántas semanas? ¿Por qué esperar cuando esto se podría transmitir a través de un montón de fuentes, de un montón de información que hay? Se podría hacer de la misma manera que la comida, que un montón de cosas naturales del ser humano. Cuando naturalicemos al ser humano y le demos ese poder de ser genuino, ser abierto, creo que ahí las cosas van a funcionar de otra manera. Bien, agradecerles, contarles que sigo creciendo, que es muy fácil eh, copiar y pegar de otra persona. Así me cree, así me cree, por observar, por ir observando. Eh, Creo que ese es nuestro camino como seres humanos por esta tierra. Dejar lo mejor de nosotros. Y todas las personas tienen algo que aportar y todas las personas tienen algo lindo para compartir. Y todas las personas tienen una mirada y una experiencia diferente. Qué maravilloso escucharlos. Qué maravilloso es poder escuchar. Eh, Les voy a compartir que estaría bueno naturalizar los temas desde la casa, desde la familia, desde lo social, desde esta apertura mental que empecemos a tener, a reconocernos como seres humanos y que hay un montón de cosas, saquen mi historia, ¿sí? Hay un montón de personas que vos les preguntas y le rascas un poquito su vida y esas personas te cuentan historias o cosas o acontecimientos que no les hubiera gustado vivir como experiencia, que les hubiera encantado tener más información, les hubiera encantado poder elegir. Y eso es lo que nos pasa. La información es elección. De eso se trata. La información es elección. Y la acción crea una nueva vida. Y si una acción crea una nueva vida, las acciones continuas en una sociedad van a crear una nueva sociedad humana, humana, desde ese lado. Bien, eh, compartirles que, bien, y cerrando un poco esto de que quería estudiar y que postergué mi libro y que empecé a tomar otros caminos, eh, donde en paralelo fui descubriendo, porque la parte espiritual la tuve siempre, pero fui descubriendo que habían libros, que había personas, mentores, ya he nombrado Wayne Dyer, Lois Hayes, eh, tantos del pensamiento positivo que se abre en Estados Unidos y es lo que empieza a sacar a luz toda la información, ¿sí? Contarles que es donde empiezo a transcurrir este camino de leer muchísimo más. Yo ya leía, pero empecé a leer más, empecé a escuchar podcasts, empecé a escuchar conferencias, empecé a poder tener acceso a un montón de información y inquietudes que yo tenía por dentro, ¿sí? Y eso es lo que construye una persona, alimentarse interiormente. Así que les hice como un repaso de cómo fui creciendo, sigo creciendo con cada libro, con cada persona que sé que es un referente para las cosas que quiero seguir en adelante, porque hay más cosas que voy a seguir. Además de seguir escribiendo, voy a seguir creciendo en otras áreas y esa es la idea también. Dejarles acá que ninguna persona es producto terminado hasta el instante en que se va de este mundo. ¿Sí? Siempre estamos compartiendo, siempre estamos aprendiendo, siempre somos parte del otro y el otro es parte de nosotros. Y todos somos sabios y todos podemos compartir un montón, un montón. Eh, Miremos a los niños, a los adolescentes y a todas las personas que nos rodean como alguien que nos puede dejar un montón, un montón. Está en nosotros ser humildes y mirar. De eso se trata. Es algo que siempre tuve, la observación.
la observación nos deja ver diferentes escenarios. ¿Y si miramos un poco más? ¿Y si miramos otro poco más? Hay mucho para ver de muchas personas que nos rodean, hay mucho para ver de nosotros mismos también. Y de saber certeramente que incluso nosotros nos podemos sorprender, que no tenemos ni idea hacia dónde podemos terminar llegando. Nosotros somos un potencial, el ser humano es un potencial enorme, súper poderoso, ¿sí? Que cuanto más alegre se siente, que cuanto más riega su vida, que cuanto más va por lo que ama, que puede ser tus espacios de silencio, tu desarrollo personal, puede ser leerte un libro más, puede ser conocer una persona nueva, puede ser hacer una amistad, puede ser el compromiso de ser mejor con vos, puede ser que te comprometas a amarte más, puede ser que te comprometas a ir por una versión mejor tuya. Y así tenemos tanto, 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 que los invito a eso, los invito a mirarnos a nosotros mismos desde afuera hacia adentro, ¿sí? Lo de afuera es solo un reflejo. Les dejo todo mi cariño, todo mi amor, y decirles que lo que les compartí es algo que se puede repetir hoy, que lo podemos repartir en la vida cada vez que queremos hacer un paso nuevo, cada vez que queremos eh, abrir una nueva vida para nosotros. Todo es posible, todo es posible. Nunca se sabe cuál va a ser el final. Eh, y a veces salir de un camino no quiere decir renunciar, quiere decir abrir nuevos caminos. Gracias, gracias por estar ahí. Les dejo todo mi corazón. Nos vemos en la próxima.